Vamos a conversar con Paola Andrade a propósito del mes de la mujer, y nuestro enfoque con ella es la violencia de género. Paola Andrade es fundadora y directora de la Fundación Ecuador Dice No Más. Ella tiene la misión de transformar su historia en herramientas de cambio para el mundo. Es jueza de la ONU por considerarla una de las 26 gestoras con mayor impacto social. Es ganadora en 350 países de uno de los premios más relevantes de acción social de las Naciones Unidas y de la medalla campeona de la infancia de UNICEF. Además es especialista en prevención de violencia, consultora de UNICEF y embajadora de ONU Mujeres en la campaña Escúchame También. Fundó junto con su esposo Ricardo Vélez la Fundación Ecuador Dice No Más, que trabaja para erradicar la violencia, que ha creado 32 programas educativos y una academia de supervivientes para prevenir la violencia con herramientas gratuitas, con 22 millones de descargas en 5 continentes, cambiando políticas públicas y brindando recursos para las víctimas. Paola, bienvenida. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder conversar hoy contigo de este tema, porque si bien el 8 de marzo ya pasó, la problemática no pasa. Y eso es lo que te quería consultar en una primera instancia, y es cómo está la situación de la violencia de género en el 2024 y en Ecuador. Yo creo que además pasan todo este tipo de casos como el que estamos viviendo en este momento en el SEC, en otras instituciones educativas, y salieron niñas muertas unas semanas antes de que se celebrara, que conmemorara el 8M, es decir, como esperábamos, ¿no? Con altos índices de casos y a pesar de que hemos brindado tantas herramientas, la gente sigue lavándose las manos, porque de eso se trata. No se trata de que la gente no sepa qué hacer, se trata de que se lavan las manos. Y eso es el gran problema que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir exactamente lavar las manos en el contexto general y en el contexto específico? Bueno, la primera cosa voy a ponerte el ejemplo de lo que está pasando en el caso del SEC, ¿no? Se habla de que el colegio no es responsable, se habla de que los padres de los agresores, unos han salido en el país, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, he hecho un comentario súper claro al respecto, porque creo que es importante entender las dinámicas de la violencia de género. Si no comprendemos a profundidad las dinámicas y nos enfocamos en un caso como si fuera una novela, relatando lo que está pasando día a día entre los agresores, las víctimas, los abogados, y no entendemos la profundidad, entonces no vamos a ser capaces de cambiar la realidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo expreso en redes cómo se dan las cosas, me dicen, está fuera de contexto citar al colegio, era un evento fuera del colegio. Primero, lo más seguro y lo que iremos viendo más adelante es que el colegio ya tiene vestigios de estos comportamientos transgresores que tienen los agresores. Y lo que pasa es que dejan pasar, lo guardan abajo de la alfombra, hacen como si nada hasta que llegue a una violación, a una segunda violación. Y esa parte es importante de comprender, ¿no? También vemos que los padres evitan hablar de estos temas, y cuando evitamos hablar de estos temas, como educación sexual, consentimiento, límites, ¿quién es el maestro de los varones, que son en este caso los agresores? Y cuando estamos hablando de violencia de género, 9 de cada 10 agresores son hombres. La pornografía. Es el primer acceso hacia educación sexual que tienen los hombres. Y ahí es donde viene la objetivización del cuerpo de la mujer, el uso del poder para someter. Y además estoy viendo todo el tema de lavarse las manos, desde los padres, desde la institución educativa, y también mira la sociedad, Clarita, porque la discusión en Twitter para poder entender cómo la sociedad culpa a la víctima y hace como si nada. Uno de los discursos era, si vieron la foto de la víctima, si ven la foto de la víctima se van a dar cuenta que eso no fue violación, porque a ella nadie la podría violar. Eso es un tema que se sigue hablando en internet. ¿Se sigue hablando sobre la víctima? ¿Acaso la violación es un tema de enamoramiento? Una violación es un tema de poder. Y mientras tengamos una sociedad que no es equitativa, donde las mujeres somos, aunque somos la mitad de la población, somos ciudadanas de segunda,
y donde está tan normalizado estos pensamientos machistas en que, por ejemplo, el mismo hecho de que la sexualidad de la mujer se reduce a ser un objeto, mientras esté todo esto tan normalizado, entonces este tipo de casos van a seguir ocurriendo. Bueno, lo que también pasa en el Twitter o en las redes sociales es sí un reflejo del pensamiento de cierta porción de la sociedad, sin embargo no es su totalidad. Creo que tú tienes muchísima experiencia en analizar diferentes enfoques. Te has basado en la educación sexual, mencionaste algo importante con respecto a cómo hoy en día tal vez los hombres se educan sexualmente, y aquí vendría la pregunta que me llega, y es ¿qué hace falta? Porque ante este cuestionamiento se me vienen también muchas interrogantes. Hablaste sobre la institución y no me voy a referir únicamente al caso en particular que tú has mencionado, me refiero en general, porque cuando se genera el foco solo en un caso, se pierde de vista los otros casos que tú muy bien tienes conocimiento y seguramente a mayor profundidad que nosotros. Es decir, mencionaste a 4 niñas que habían sido violentadas y se les quitó la vida. Esto fue a inicios de febrero o marzo, si no estoy equivocada. Mencionaste el tema del colegio, pero no se menciona también entonces qué se hace desde la educación, qué se hace desde la familia, qué se hace desde la sociedad, cuáles son las conversaciones que se generan alrededor de actos como este, porque cuando uno no tiene al que está al lado que lo conoce, lo ves como lejano, pero resulta que el tema puede estar muy cerca, y ese es el que queremos evitar. Queremos evitar que esté cerca y que no afecte a nadie más, lejos o cerca. Entonces, ¿qué hacer desde esas aristas, Paola? Claro, y mira, la primera cosa cuando hablamos de casos es más que ver casos, ver cómo se repiten los patrones en todos los casos, ¿sí? Es decir, estamos viendo que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador son víctimas de violencia de género. Y ojo, que esto solamente está basado en que el 15% de las violencias se denuncia, el 85% no se denuncia. No se denuncia porque no se cree en el sistema y porque normalmente a nivel mundial el 93% de los agresores son personas conocidas de la víctima. Es decir, el primer golpe de un adolescente o la agresión sexual de un adolescente viene de su pareja, de su mejor amigo, no de un extraño. Esto es algo que es importante comprenderlo. Los lugares donde ocurre la violencia son los lugares donde las mujeres deberían estar seguras. Su casa, sus escuelas, sus comunidades, sus centros educativos, recreativos, como en este caso vemos un hotel o la casa de los abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, se están repitiendo patrones. Entonces, lo primero que tenemos que ver serían cómo generamos espacios seguros, ¿no? Cuando estamos hablando de generar espacios seguros, empieza la conversación desde casa, ¿no? Yo creo que ese es el primer lugar, pero ahí tienes que el agresor siempre es una persona cercana de confianza, y en el caso de mujeres, el primer agresor a nivel mundial, 27% es el padre, el abuelo, el tío. Entonces tienes un problema real, ¿no? Profundo. Pero lo que nosotros buscamos es generar en el resto de la sociedad esta capacidad de reconocer la violencia y empezar a intervenir. Mira, hay frases como, que las estaba recordando porque yo estoy en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, estoy creando un nuevo convenio justamente para el tema de violencia sexual en las escuelas. Y una de las cosas, te voy a decir frases importantes, no pegue o mate marido es, la letra con sangre entra, amarra a tu perra que mi perro anda suelto, porque te quiero, te pego. Son frases con las que educamos a nuestros hijos, pero principalmente a nuestras hijas, ¿no? Porque estamos hablando de marido, estamos hablando de esta sumisión. Nosotros desde la casa, desde la escuela, les estamos enseñando a las mujeres de que cualquiera persona es dueña de su cuerpo, que les puedes insultar, les puedes agredir, que no tienen derecho a hablar. Y yo creo que es importante empezar a cambiar estos conceptos. Nosotros en el 8M, entre algunas cosas que hicimos, porque hicimos un evento con todas las organizaciones sociales, también trabajamos con empresa privada como de Prati, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, porque justamente queríamos tener herramientas para empezar a hablar a adolescentes, y la música es una manera para poder visibilizar estos temas, porque cuando hablamos de cambiar, ¿qué se puede hacer desde el hogar? Tienes que empezar una conversación con niñas desde 3 años
hasta 12 años la conversación la puedes empezar a través de herramientas que tenemos nosotros tenemos más de 300 videos educativos, videocuentos, hasta el lenguaje de señas para niñez con discapacidad. Pero en adolescentes tienes que ir a su mundo, y su mundo es la música, son los videojuegos, son estos espacios en internet, y empezar a delimitar y empezar a tener conversaciones sobre consentimiento, ¿no? Cuando vemos canciones como te vas porque yo quiero que te vayas, cuando a la hora que yo quiero te regreso, y vemos que son canciones mundialmente conocidas, y empezamos a hablar de nuestros hijos sobre estas letras o sobre cosas que dicen los influencers, las personas que ellas o ellos admiran, empiezas a generar una conciencia de un diferente discurso, porque realmente todos los discursos que existen son machistas. Mira, mientras estamos hablando de todos estos casos y mientras estamos teniendo esta conversación, todavía hay una parte de la población, especialmente masculina, que dice y el Día del Hombre y los derechos de los hombres, las mujeres no son las únicas que viven violencia. Y es verdad, los hombres viven violencia, 99% en manos de hombres. Las mujeres viven violencia, 99% en manos de hombres. Entonces es importante comprender patrones y empezar estas conversaciones. Y también generar espacios seguros en todas partes. Y los espacios seguros es minimizando riesgos. Y aquí, por ejemplo, en todas estas circunstancias, es importante saber que ya sean niñas, niños, adolescentes o mujeres en el trabajo, nosotros tenemos que evitar que existan relaciones de poder de un adulto o entre pares sin que haya la presencia de otro adulto que pueda controlar. No aulas cerradas, no fiestas sin que los adultos tengan medidas. ¿Cómo es posible que se vaya a una graduación, a una fiesta de graduación, y nadie tenga un plan? Yo he capacitado, con nosotros hemos capacitado a colegios, y lo que les enseñamos a los jóvenes es semáforo del cuerpo, límites del cuerpo, consentimiento, y ellos por primera vez en la vida se ponen a ver, les hacemos dibujar las partes del cuerpo que no les gusta que les toquen, y por ejemplo se dan cuenta que la compañera de al lado no le gusta que la abracen, que a la otra persona no le gusta que le toquen la cabeza, cosas que nunca preguntas, porque el consentimiento es un tema del cual no se conversa, y creo que de eso se trata, ¿no? Yo estoy en este momento, mientras hablamos, justo antes de hablar contigo, viendo los ejes conceptuales de mi trabajo para los próximos meses que vamos a lanzar después de en abril, que es el mes mundial de la prevención de la violencia contra las mujeres, en el caso de niñas y adolescentes, ¿no? Estamos conversando con Paola Andrade, fundadora y directora de la Fundación Ecuador Dice No Más, y entre las múltiples ideas que nos compartes, nos hablas de minimizar riesgos, de evitar las relaciones de poder, y también dijiste reconocer la violencia e intervenir. Para reconocer la violencia se necesita también información, se necesita educación, y para intervenir se necesita mucho más que eso. Entonces, Paola, ¿cómo lograr que la sociedad, uno, reconozca la violencia y no la normalice? Y dos, y cuando digo sociedad somos todos, obviamente, y dos, podamos intervenir. ¿Sabes qué? Mira, yo te diría una cosa. Con Ecuador Dice No Más hemos capacitado 550,000 adultos, 4.8 millones de niñas, niños y adolescentes. Hemos desarrollado 32 programas educativos. Entre algunos de los colegios los que hemos capacitado, cuando hablamos de espacios seguros, estuvo el SEC, años atrás. Es decir, a eso voy, Clarita, de que en estos casos no se trata de que el colegio no sepa qué hacer. Se trata de que el Ministerio de Educación obligue o sancione al que no denuncia, porque lo que pasa siempre en esto, más allá de conocer, porque obviamente debería ser obligatorio hablar de prevención de abuso sexual, debería ser obligatorio hablar de prevención de abuso sexual entre adultos y niños, entre pares, como en este caso, y minimizar riesgos, tener conversaciones, tener planes de acción en cualquier circunstancia donde no va a haber un adulto que puede tener algún control. Pero el verdadero problema se da cuando se dan estos abusos, que hoy, gracias a Ecuador Dice No Más y a muchísimos valientes sobrevivientes, ya no se callan. Por eso es que los vemos.
Antes del 2016 las denuncias eran nada. Se han disparado 50.000 denuncias en todo este tiempo y estamos viviendo un segundo ciclo de lo que vivimos en el 2017, que fue cuando salió el caso La Condamine, todo el tema con el Ministerio de Educación. Lo volvemos a ver porque no hay medidas que regulen que el colegio no ponga por encima del bienestar de las víctimas y del resto de alumnas su prestigio. Es decir, yo, porque conozco los patrones, te diré que en todos los casos, las niñas de la cisterna, todas las agresiones, adultos sabían de comportamientos transgresores y los minimizaron, los callaron, porque es tu hijo, porque es el amigo de tu hija, luego porque es dentro del colegio y si se sabe, entonces nadie va a querer traer a tu hijo acá, sin comprender que cuando ponemos el prestigio de la institución, y esto se refiere que la mayor cantidad de abusos no se da dentro de las instituciones educativas. Están totalmente invisibilizados porque se dan en las familias. ¿Y qué hace? Se pone el prestigio de la familia por encima del bienestar de la víctima. Y no es el bienestar de la víctima, Clarita, porque te darás cuenta cómo empieza, hay una víctima, dos víctimas. Los agresores sexuales son personas que no es que están enfermitos o tienen un problemita o son malcriados. Malcriado es el chico que robó o empujó. La persona que trae a alguien la droga y la viola, eso es un agresor sexual, es un delincuente. No tenemos que ponerle nombres malcriado, maleducado, no. Y una persona que es capaz de hacer eso tiene entre 14 a 1.000 víctimas en su vida. Y el agresor sexual muere agrediendo. Entonces, las intervenciones tienen que ser a la primera transgresión para poder generar una sanción. Yo diría que aquí vamos al hecho de que deben existir multas en los colegios para que se evite poner el prestigio de la institución por encima del bienestar, no solamente de las víctimas, sino del resto de alumnas que rodean la institución, ¿no? Paola, esta conversación puede dar para muchas aristas, muchos caminos y mucho más tiempo. El tiempo que tú le dedicas a través de tu práctica diaria y te has dedicado en los últimos años a trabajar en educación alrededor de esta temática y de esta problemática. Si quienes nos escuchan tienen la oportunidad de seguir estas conversaciones tuyas, ¿dónde estás? Ok, estamos en redes sociales. Como Ecuador Dice Lo Más en Facebook, en Instagram, pero en la página web van a encontrar gratuitamente 32 programas educativos que se pueden bajar, desde un cuento para niñez de 3 años, pero en YouTube hay más de 300 videos que pueden empezar a utilizarlos. Y también junto con UNICEF hemos creado ya 6 programas educativos, incluso uno para adolescentes que están en www.ahoraquelowesvinomás.com. Es decir, Clarita, si algo hemos querido hacer Ricardo y yo después de haber sido víctimas de violencia es que transformar, como lo decías cuando hablabas de mi propósito, cada vacío que existe en una herramienta de cambio. Pero esto es un tema de decisión. Al final del día, en las capacitaciones, en todo lo que hacemos, se trata de ver de qué lado tú vas a estar. Y si tú no estás del lado de la víctima, tú estás del lado del violador. Y a esto yo lo llamo una cultura de violación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del 8M y de la violencia contra la mujer, creemos que esto es un tema de que queremos nosotros superioridad sobre los hombres o es un tema de pugnas. No, lo que se busca es igualdad de condiciones y lo que se busca es vivir libres de violencia. Y esto empieza por no normalizar, por hacer mi parte, sea hombre o mujer, que es no tolerar absolutamente ningún caso que tenga que ver con agresión contra mujeres. Y con esa idea nos quedamos, no tolerar ningún tipo de violencia. Era Paola Andrade, fundadora y directora de la Fundación Ecuador Dice No Más, como ella nos acaba de invitar a conocer su página web, sus redes sociales y en YouTube, toda esa información que nos podemos descargar para educación alrededor de la violencia de género. Gracias, Paola. Gracias, Clarita.